¿Sí? Buenos días. Le decía a Javi, por si no habéis escuchado, que eso de que le haya hecho el resumen no implica que él ahora se pueda escaquear de la predicación. Te toca escucharla, aparte, 2 veces. ¿Vale? Que lo sepas. Buenos días, ¿todo bien? Veréis, hay una pregunta que yo le hago a la gente que para mí es muy importante. ¿Vale? Una pregunta en la que yo ya divido a las personas, ¿sabes? Es una pregunta de la que, según cómo respondas, podemos ser amigos o quizás no podemos ser amigos o va a ser más difícil nuestra amistad, ¿vale? ¿Qué pregunta es? Si tuvieras que eliminar algo, y esto es una pregunta que de verdad quiero que me respondáis a mano alzada. Si tuvieras que eliminar algo del mundo, ¿qué eliminaríais? ¿El chocolate o el queso? Piensa bien esa respuesta, no es fácil, pero hay que elegir, ¿vale? No vale el, no se puede las dos, no se puede las dos. Entonces, ¿cuántos, si tuvieran que eliminar entre el chocolate y el queso, eliminarían el queso? A ver, manos arriba, ¿eh? Vale, mal. ¿Cuántos eliminan el chocolate? Vale, bien, estamos de acuerdo. Yo sé que el chocolate es bueno, pero sin el queso, o sea, sin la pizza, sin tal, bueno. Los que habéis elegido eliminar el queso, luego pues que el Señor, bueno, pues tenga misericordia también de vosotros, ¿vale? Pero hay otra pregunta que la gente me hace mucho, sobre todo cuando les digo de qué trabajo o dónde trabajo, y me dicen, oye, en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana evangélica, ¿y qué diferencia a los evangélicos de los católicos, ¿no? Se me hace mucho esa pregunta. La gente tiene mucha ignorancia de quiénes somos y en qué creemos. Y nada, yo me acuerdo que de pequeño, cuando alguien me preguntaba, en la simpleza de un niño pequeño, yo les decía, bueno, ¿nuestros curas se pueden casar? Y tenemos batería, guitarra eléctrica y bajo, ¿sabes? Y yo estaba en el colegio súper orgulloso de, no, en mi iglesia hay una guitarra eléctrica y tal. Y esa es toda la doctrina que yo enseñaba en mi colegio, ¿vale? Pero de mayor ya he perfilado un poco más nuestra respuesta. Y digo, mira, básicamente lo que nosotros creemos es que la Biblia es nuestra guía. Creemos que existe un cielo, un infierno después de la muerte, pero que no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de la fe en Jesús, ¿no? Las obras que yo puedo hacer son una consecuencia de lo que Jesús ya ha hecho en mi vida, pero no es un requisito para entrar porque mi creencia es que si fuera un requisito, el cielo estaría vacío. Nadie podríamos entrar. Y eso a veces pues, me da lugar a buenas conversaciones, ¿no? Quizás, espero que estés de acuerdo al menos en estos 3 puntos conmigo, y quizás el versículo que mejor representa eso es el famoso, pero no por ello menos importante, Juan 3:16, ¿verdad? Que todo el mundo casi podemos recitar. Me pasa una cosa, no sé si te pasa a ti, que aunque lo leo en otras versiones, si lo tengo que decir de memoria, solo me sale en la Reina Valera, que es como me lo enseñaron, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres resumir el Evangelio en una frase, en 2 frases, lo tienes ahí. Ahí está todo, ¿no? De tal manera nos amó Dios. Tanto nos amó que lo dio todo, que dio a su Hijo lo más importante que tenía, para que todo aquel que crea, no el que haga buenas obras, no el que se porte bien, todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Y cuando yo comparto esto con las personas, el que me ha escuchado de verdad y estamos teniendo una buena conversación, me suele contestar con un pero ¿y ya está? ¿Solo creer? ¿No hay nada que haya que hacer? A ver, ¿se puede hacer cualquier cosa? Y empiezan a tener un poco esa duda de, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Ya está, no hay nada más. Y es que el Evangelio es insultantemente sencillo. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia y de libros brutales que yo os recomiendo leer, habla así del Evangelio diciendo, es que es insultantemente sencillo. Tan sencillo como a lo mejor la nutrición o la alimentación. Tan sencillo o tan profundo como quieras, ¿no? A un niño le puedes explicar, ¿por qué tienes que comer? Porque necesitas nutrirte, alimentarte, porque si no comes, pierdes fuerzas, ¿no? Y aunque tú no entiendas cómo el pan te da fuerzas, tú sabes una cosa, ¿no? Que si te lo comes, te da fuerzas, ¿no? Si tienes sed, bebes y ya tienes sed, ¿no? Pero a la vez,
por muy sencillo que se le pueda explicar, realmente la nutrición es algo mucho más profundo, ¿no? Comes el pan, se mastica, pasa por la faringe, por la laringe, al estómago, ahí ya se dividen los nutrientes, el intestino absorbe ciertos nutrientes, desecha otros. O sea, realmente la nutrición es un proceso súper complicado. Y puedes ir todo lo profundo que quieras. Pero también es tan sencillo como lo comes y te alimenta. El Evangelio le pasa un poco lo mismo. Es tan sencillo como quieras. Tan sencillo como cree en Jesús y serás salvo. Ya. Pero a la vez es todo lo profundo que tú quieras, porque ahí dentro implica mucho más. Como os digo, insultantemente sencillo. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que el Evangelio son normas, que son consejos, pero el Evangelio son noticias. La palabra Evangelio es noticia, algo que ha sucedido y simplemente puedes aceptar o puedes rechazar, pero es algo que ha sucedido. Y la noticia sigue siendo y siempre será esta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si está todo hecho, ¿qué podemos hacer? Algo habrá que hacer. Si piensas eso, no estás equivocado. No estás equivocada, porque el mismo Jesús, y ahora sí te invito a abrir o encender tu Biblia en Juan 15, que va a ser el texto donde nos vamos a estar moviendo hoy. El mismo Jesús dijo que hay algo que tenemos que hacer. No para entrar en la vida eterna, pero hay algo que sí debemos hacer. Juan 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Le doy la vuelta, eso es un truco que le he escuchado muchas veces a Óscar, que a veces te ayuda a entender las cosas. Vamos a darle la vuelta, en vez de decir separados de mí no podéis hacer, vamos a darle la vuelta, es unidos a mí podréis hacer cosas. Hay algo que podemos hacer. Repito, no para heredar la vida eterna, pero Jesús sí que está interesado en que hagas algo. ¿El qué? Vamos a ir leyéndolo. Jesús aquí está en la última cena con sus discípulos, en la última cena con sus amigos. Después de eso va a ser apresado, va a ser juzgado y va a ser ejecutado. Esa es su última noche con sus discípulos y él tiene una enseñanza, una reflexión que ha ido desarrollando en Juan 13, en Juan 14, en Juan 15, Juan 16 y hay una última ilustración. No sé si conoces la vida de Jesús, pero a Jesús le encantaba enseñar cosas tremendamente profundas con ejemplos extraordinariamente sencillos. Y Jesús está dejando aquí una última parábola, una última ilustración. Juan 15, versículo 1. Vamos leyendo, ¿vale? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permanecer en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Sabéis, tenemos mucha suerte en esta cultura mediterránea en la que estamos viviendo, en la que vivimos, en Mallorca, porque la cultura de los viñedos, de la vid, es una cultura que tenemos como muy cercana. Si has pasado por la autopista, por ejemplo, de Palma a Inca, te habrás encontrado a la altura de Consell, a la altura de Santa María, a la altura de Binissalem, unos grandes campos con viñedos, ¿verdad? Que sepas cuando pases por ahí, acuérdate de mí, porque yo con 16 años trabajaba ahí, en la viña, ¿vale? Algo que ahora se consideraría explotación infantil, pero que hace 20 años lo más normal del mundo, si vivías en un pueblo, era irte a vendimiar. ¿Por qué? Porque los niños son más pequeños y las uvas están más cerca, ¿vale? Entonces uno se sentaba en el cubo y iba vendimiando, era algo común. Ya os digo una cosa, yo con 16 ya tenía esta estatura, entonces a mí me ponían a recoger cubos porque el árbol estaba tan bajo como para los demás. Sí, ¿eh? O sea, recuerdo como una tormenta y yo estaba muerto de miedo porque dije, soy lo más alto en kilómetros. Si cae un rayo... No, sí, tú te ríes, pero yo no tanto, ¿no? Pero bueno, ahora no se podría, ahora esto se considera explotación infantil, porque te digo una cosa, yo era el más mayor, ¿eh? Allá había niños de 11, 10 años y demás, que a más de uno no le vendría bien estar 3 días allí recogiendo uvas. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que quiero decirte es que este árbol, para los discípulos era un árbol muy conocido, y para nosotros, como mediterráneos, también es un árbol conocido, pero aún así te cuento 2 o 3 cosillas. Básicamente, la vid es un árbol frutal.
solo sirve para dar uvas. ¿Vale? Yo estaba buscando en internet las cualidades de los árboles, que hay muchas muy interesantes que yo no sabía. Proporcionan sombra, esa es obvia, humedecen el ambiente y oxigenan el aire, disminuyen la contaminación. Por eso las ciudades grandes buscan tener una cuña verde, un espacio verde grande para poder reducir la contaminación. Reduce el ruido, produce alimento y recursos, como ya sabemos, y es un refugio para animales. No sé si tienes en mente lo que es una vid, ¿vale? Que es un árbol, que así, donde no proporciona sombra. Quizás si te tumbas con mucho esmero, puedes poner en la cabeza, pero vamos, ¡ay, voy a echar una siesta a la sombra de la vid! Pocas personas, ¿vale? Pocas personas pueden hacer eso. No oxigenan el ambiente porque es que son muy pequeñitos. No hay madera. O sea, ¿quién se hace una silla de madera de vid? No, esto es una silla de madera de vid. Porque como no sea para la casa de muñecas de los niños, no sirve para nada. Solo sirve para una cosa, para dar fruto. Es lo único para lo que sirve, ¿no? Y aquí Jesús nos está diciendo cuáles son sus expectativas hacia tu vida. No se trata de que tengas una vida grande y majestuosa como un sauce, o que tengas una vida grande y alta, ¿no? Alta como una palmera. No se trata de ser fuerte como un roble, ni de tener una madera de gran calidad como la del olivo. Jesús te reta a ser como la vid, a dar fruto, a tener una vida basada en dar fruto. Y eso no es algo ajeno. Los discípulos cuando están escuchando Jesús no dicen, ¡ay, Jesús! ¿Qué concepto, ¿no? La primera vez que lo desarrollas, no. Si tú has leído la historia de Jesús, Jesús hace énfasis varias veces sobre el concepto de dar fruto. Déjame que te lea algunos versículos y que puedas escucharlos. Por ejemplo, en Lucas 6 dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto, ¿no? En Mateo 12 dice, si tenéis un buen árbol, su fruto es bueno. Si tenéis un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Jesús ya decía, los frutos hablan de quiénes somos, ¿no? Pero cuidado, lo he dicho al principio, no se trata de hacer para ser. Los frutos que das es una consecuencia de quién eres. Por eso Jesús lo que quiere es transformar tu identidad, no transformar tus acciones. No se trata de ser bueno para ser aceptado, se trata de que Dios te cambia, te transforma, te acepta y eso te hace producir fruto. En otras ocasiones Jesús habla de que el fruto es muy importante hasta el punto de tener unas frases un poco radicales. Si tú no sabes mucho de la historia de Jesús, a Jesús muchas veces, claro, Jesús predica mucho el amor. Y nos pensamos que todo su mensaje era súper bonito, color de rosa, pero no, Jesús de vez en cuando tenía palabras duras, y precisamente para la gente que no producía fruto. Mira, Lucas 13, 6, entonces Jesús contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto de ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la he encontrado, córtala. ¿Para qué tiene que ocupar un terreno inútil? El Señor le contestó, déjala todavía un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, así tal vez dé fruto, y si no, córtala. Y esto no fue una enseñanza, digamos, aislada. En Mateo 21 dice, por eso os digo que se os quitará, fíjate qué palabras tan duras, se os quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que produzca frutos del reino. Y en Mateo 21 hay un momento que Jesús está paseando, dice, y muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Jesús tiene palabras duras cuando no hay fruto. El fruto para Jesús es algo muy importante. De hecho, una de las parábolas, una de las enseñanzas más famosas de Jesús es el buen sembrador, que nos habla una historia de un sembrador que va tirando semillas y va Jesús desarrollando una historia de diferentes tipos de tierra donde va cayendo la semilla, pero al final la moraleja es que la buena tierra produce buen fruto. Y por eso no es de extrañar que en su última noche, el momento en el que está con sus discípulos, que está dejando un último mensaje, su última reflexión, sus últimas palabras, su última ilustración, está enfocada en dar fruto, ¿no? Toda rama que en mí no da fruto la corta,
pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Eso en el versículo 2. En el versículo 5, como os he dicho, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 8 dice, mi Padre es glorificado si dais mucho fruto. Dios es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Glorificar es hacer a alguien glorioso, y glorioso es darle a alguien alabanza y darle honor. Jesús está diciendo, en esto le dais honor a Dios, en que deis fruto. Y de nuevo, dale la vuelta, que a lo mejor impacta más. Cuando no das fruto, no estás dando honra a Dios, ni estás alabando a Dios. La alabanza no es algo solo que se canta. Con tus frutos das o no das alabanza. Dice, y así la gente sabrá que sois mis discípulos. Un discípulo en los tiempos de Jesús no es solo un alumno, es alguien que refleja a su maestro. Jesús está diciendo, la gente reconocerá que sois de los míos, dará gloria a Dios si dais buen fruto. Jesús está haciendo ese énfasis, ¿no? Y llevo un rato diciendo dar fruto, dar fruto, dar fruto. Y entonces es normal que tú me preguntes, vale, pero ¿qué es dar fruto? Entonces quiero responder con esta predicación de una manera sencilla, pero que espero que pueda impactarte, 3 preguntas. ¿Qué es dar fruto? ¿Cómo dar fruto? ¿Y por qué dar fruto? No os preocupéis, esto no era la introducción, ¿vale? Uy, esta ha sido la introducción y ahora empieza el sermón. No, no empieza el sermón. Lo primero que te quería convencer es que Jesús tiene un énfasis, tiene una especial preocupación porque tu vida dé fruto. Pero dejarlo aquí sería dejarlo en el aire, sería dejarlo en un ambiente abstracto, y creo que podemos intentar aterrizar un poquito más esto definiendo qué es dar fruto, cómo dar fruto y por qué dar fruto. ¿Qué es dar fruto? El mismo Jesús lo explica, versículo 12. Lo tienes allí, capítulo 15 de Juan, versículo 12. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y de nuevo, esto no es una reflexión aislada. Nosotros dividimos la Biblia en capítulos y en versículos porque es más fácil estudiarla. Tú imagínate cómo sería que yo os dijera, abrid la Biblia en Juan, página 18, párrafo 4, línea 3. ¿Tú imaginas estudiar la Biblia juntos así? Es una locura, ¿no? Entonces está dividida y nos ayuda a estudiarla que esté en capítulos y versículos. Pero a veces eso nos desayuda, porque Jesús, antes del capítulo 15 que viene, el 14, muy bien, muy bien. Hasta de aquí matemáticas vamos bien. Pero todo forma parte de un único discurso. Jesús en Juan 13 se ha sentado con sus discípulos a cenar, les ha lavado los pies y luego ha empezado una conversación o un discurso que se desarrolla en varios capítulos. Por eso no podemos separar. Y esto de que Jesús diga que os améis los unos a los otros, ya lo había dicho en esa misma mesa. En Juan 13, versículos 34 y 35, después de haber lavado los pies a sus discípulos, dice, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros. De este modo sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En un discurso en el que Jesús está desarrollando la importancia de amar, introduce esta reflexión acerca de la vid, de la viña y de dar fruto. Y eso me lleva a mí a esta conclusión sencilla. ¿Qué es dar fruto? Amar, de verdad. Es verdad, podría ser mucho más profundo, como lo que os he dicho antes. El Evangelio puede ser todo lo simple que quieras y lo más profundo, pero primero entendamos lo simple antes de querer ir a lo profundo. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es dar fruto? Amar, de verdad. Eso es lo que espera Jesús de ti. No para llegar al cielo. Luego te explico por qué. Pero Jesús tiene una expectativa contigo, que ames de verdad, porque así la gente podrá ver que somos sus discípulos. Pero recuerda, no hago porque soy. No soy porque hago porque soy. No se trata de voy a intentar amar a los demás para que Dios me ame, es al revés. Porque sé que soy amado, puedo amar. No se trata de dar fruto para salvarme. Se trata de dar fruto porque he sido salvado.
No hay nada que yo pueda hacer para ser salvado, pero hay algo que Jesús me pide que haga, y es dar fruto. Es producir amor verdadero. Es amar de verdad. Eso es lo que Jesús espera de ti, que seas una persona que amas, y que amas como Él amó. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo asumir este reto? Antes os compartía que Jesús nos anima a ser como la vid, ¿no? Pero ni siquiera eso. Dice que nosotros somos las ramas, ¿vale? Ni siquiera llegamos a ser árbol. Nosotros somos las ramas. Y ahora, con todo este background, con todo esto que hemos reflexionado, vamos a leer la enseñanza completa del 1 al 12. Ahora que ya tienes esto en mente, todo lo que hemos estado diciendo. Yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no ama de verdad, la corta. Pero toda rama que ama de verdad, la poda, para que ame más todavía. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permanecer en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede amar por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco podréis amar si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, amará mucho. Separados de mí, no amaréis. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si amáis, mostrando así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también os he amado en vosotros. Permanecer en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cómo puedo amar de verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces Jesús dice un único verbo: permanecer. Manteneos unidos a mí. El énfasis no es en intentar amar, el énfasis es dame la mano. Quédate unido a mí. Permanece en mí. Sígueme. Sigue mi voz. ¿Sabes? Permanecer unido es... Imagínate dos personas atadas. Dos personas atadas tienen que ir juntas. Pero cuando tú vas atado a Jesús, aquí está el conflicto. Tienes que dejarle que Él diga dónde ir. Y ahí es el punto donde a veces nos separamos de Jesús. Que Jesús dice una cosa, nosotros pensamos otra, y entonces la cuerda se tensa. A veces la cuerda se rompe. Y dejamos de estar con Él. Y por tanto, dejamos de amar. Jesús va desarrollando el discurso con mucha sabiduría, porque Jesús es un genio del discurso. Dice, permanecer en mí, o sea, seguidme, permanecer en mis palabras, es decir, seguid lo que os he dicho. De hecho, y acaba diciendo, y permanecer en mi amor. Si me obedecéis mis mandamientos, así permanecéis en mi amor. Jesús está diciendo, sígueme porque me amas, ¿vale? Recuérdate lo que te he dicho antes, no se trata de haz cosas buenas para ser salvado. Es al revés. Jesús dice, así como os he amado, como os estoy amando, permaneced a mi lado. No os estoy pidiendo algo gratis, os estoy pidiendo algo sencillo porque os he amado. Simplemente confiad en mí, manteneos cerca de mí. El amor es lo que te mantiene unido a Jesús, pero no tu amor, el suyo. Permanecer en mi amor. En esto consiste, dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Jesús dice, manteneos unidos a mí. Sígueme porque me amas. Sígueme porque me amas. Y ámame porque yo te he amado primero. Permanece en mi amor y así podrás amar de verdad. Jesús quiere que sus seguidores tengamos vidas con fruto, que amemos de verdad. Y la clave es esta, permanece en mí, mantente unido en mí, no te separes de mí ni de lo que digo. Te amo más que nadie, confía en mí, confía en mis palabras, quédate a mi lado y tu vida dará fruto y podrás amar de verdad. Y esta es la clave. El buen fruto, amar de verdad, no viene por centrarme en ser bueno, viene por aferrarme con fuerza al que ya
es bueno. Pero repito, dar buen fruto y amar de verdad no se centra en esforzarte en ser bueno, sino en aferrarte con fuerza al que ya es bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué dar fruto? ¿Por qué tenemos que dar fruto? ¿Por qué ese énfasis de Jesús? Si ya soy salvo. Si ya soy salvo, ¿por qué Jesús hace ese énfasis en amar? ¿Por qué tengo que aprender a amar? ¿Cuál es la razón? Tengo que ser honesto. Creo que este es el mensaje que hoy la Iglesia necesita escuchar. Creo que todo lo que he dicho hasta ahora es, sí, vale, qué bien, me lo recuerdas, pero creo que hay poca cosa nueva. Pero cuando estudiaba este texto, y honestamente este fue el énfasis por el cual al final elegí esta palabra para hoy, es que creo que se nos ha olvidado el porqué. Creo que a veces nos descentramos, que perdemos la perspectiva y olvidamos el por qué tenemos que dar fruto, por qué tenemos que amar de verdad. Juan 15, 8 dice, mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. La respuesta que yo encuentro, y espero poder argumentarla bien, es que necesitamos dar fruto, necesitamos amar de verdad para los demás. Para que los demás reconozcan a Jesús en nosotros. Y ni siquiera eso es un fin en sí mismo, porque que la gente reconozca a Jesús en ti es simplemente un medio para que conozcan a Jesús sin ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Creo que Jesús nos invita a amar de verdad para que otros puedan conocer al amor verdadero. Os he leído antes primera de Juan 4, versículo 10 y 12, pero ahora déjame que te lo lea completo. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos, podrán verle. ¿Sabéis? Es que un árbol no produce frutos para sí mismo. La vid no se come su propia uva. Produce para alimentar a otros, a los animales, a nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué se supone que tienes que hacer? Hemos empezado esta predicación diciendo, vale, si el Evangelio es creer en Jesús y yo ya creo, ¿qué se supone que tengo que hacer? Dar fruto, amar de verdad y compartirlo con esta sociedad. Creo y estoy convencido y cada vez más que la sociedad está hambrienta, que tiene hambre de amor, que necesita sentirse amada, ya no sabe cómo buscar, ya no sabe cómo trastornar su identidad, mirar hacia dónde. Mirad cómo buscan amar de diferentes maneras. La sociedad necesita ser amada. Busca ser amada. De hecho, hay una ecuación que yo creo que es sencilla y todo se ha complicado. ¿Sabéis? El ser humano necesita sentirse amado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que Dios es? No tiene. Dios es amor. ¿Sabes? Y esto debería ser una ecuación fácil. Es como aquellos que ocultan el chocolate. Pues oculta el chocolate y Dios es chocolate. ¿Para qué? Para que vayas. ¿Cómo se atrapa al ratón? ¿Con queso? Y la ecuación debería ser fácil. Creo que es algo que Dios ha puesto en nosotros. Sentirnos amados, necesitar sentirnos amados. Y Él es amor. ¿Para qué? Para que eso al final me atraiga y pueda abrazar su amor. Pero el mundo se empeña en complicar la ecuación buscando fuera de Dios algo que solo Dios es. No tiene, es. Creo que por eso la sociedad está tan perdida, buscando en tantos sitios ser saciada, ser amada, ser aceptada, cuando solo en Dios eso es posible. Y claro, cada vez que logran algo, les sabe a ceniza. Cada vez que consiguen algo, les sabe a ceniza. Viven vidas insatisfechas y por eso luego acaban rompiendo el matrimonio, acaban dejando el trabajo, acaban endeudándose, porque están buscando. Y cada vez que encuentran, se dan cuenta que eso no es, entonces buscan lo siguiente. La gente está hambrienta. Y la Iglesia tiene una responsabilidad.
dar de comer al hambriento. Creo que por eso Jesús dice, tenéis que dar fruto. Así como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Hemos presentado a niños. Estos niños que se han presentado hoy y los niños que han pasado por aquí y los adolescentes y los jóvenes y la gente que no cree en Jesús tiene hambre. Y yo ya sé que tú estás lleno porque tú ya comes de Dios. Pero te toca pensar en los demás y dar fruto para dar de comer a otros. No hay nada que tú puedas hacer para lograr tu salvación, pero hay algo que Jesús te pide. Produce fruto. Ama de verdad. Mantente unido a Jesús para darle a la gente a probar de Dios. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque si miras, Jesús cuando enseña, hay varias veces que dice yo soy, pero hay algunas que también dice vosotros sois. Y hay unas famosas, si llevas toda la vida en la iglesia, habéis escuchado, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Estas dos cosas, sin los demás, no tiene sentido. Nadie dice, ¡ay, qué hambre tengo! Voy a meterme una cucharada de sal en la boca. La sal, si no está en contacto, no sirve. Hay muchas predicaciones de todos los valores que tiene la sal, pero todos esos valores de la sal tienen sentido si están en contacto con el producto, con el alimento. ¿La luz para qué sirve? Si no es para que otros vean. ¿Tu fruto para qué sirve? Si no es para que otros coman. Nuestro enfoque tiene que estar en los demás, iglesia. Y para eso necesitas amar de verdad. Óscar, en la última asamblea de iglesia, nos compartió un texto que os voy a compartir y si me lo permitís, creo que no entendimos. Creo que no entendimos ese texto. Porque nuestro enfoque tiene que estar con los demás hasta tal punto que tenemos que morir a nosotros mismos, como hizo Jesús. Ciertamente, Juan 12, ¿lo veis que está todo ahí unido? Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida, en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí estará también mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Crees que este mundo necesita a Dios? ¿Crees que este mundo necesita a Dios? ¿Crees que tus hijos necesitan a Dios? ¿Crees que tu familia necesita a Dios? Comparte tu fruto. Ama de verdad. ¿Quieres producir buen fruto? Mantente unido a Jesús y confía en su palabra. En su momento dará fruto. ¿No te gustan tus frutos? Acércate a Jesús. Da igual si nunca te has acercado a Jesús, acércate a Jesús y tu vida empezará a producir fruto. Y da igual si llevas toda la vida cerca de Jesús, si no te gustan tus frutos, si crees que puedes ser mejor, no te esfuerces en ser bueno, acércate más a Jesús. Deja que Jesús te transforme y darás buen fruto. Amarás de verdad. Deseo de corazón que esta enseñanza Dios os haya hablado y os invito a tener un tiempo de oración personal. Porque tú sabes cómo puedes acercarte más a Jesús. ¿Qué necesitas? ¿O dónde te alejaste? Así que resuélvelo. Solo te digo una cosa, la gente tiene hambre. Y solo nosotros, no porque seamos especiales, pero solo nosotros tenemos lo que necesitan. Dejemos de vivir para nosotros. Aferrémonos a Jesús. Demos de un fruto. Demos de comer a la gente. Tengamos ese tiempo de oración.